Bueno, buenas tardes a todos quienes están aquí. Quiero, en primer lugar, agradecer esta invitación a SEDICE y quiero también agradecer a la Fundación Libertad de Argentina que me ha convocado y que siempre lleva adelante la lucha por la libertad en nuestro país desde la ciudad de Rosario. Quiero primero, antes de dar una conferencia, si ustedes me lo permiten, como política argentina, quiero hacer un manifiesto. Quiero primero pedir por la libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos venezolanos. Quiero decirles que esa imagen del momento en que detuvieron a Leopoldo López, que lo encarcelaron, fue paradójicamente la imagen de la libertad. Saludo aquí a su madre y esposa que nos acompañan y quiero que le hagan llegar un saludo a la cárcel donde está, a decirle que millones de ciudadanos en el mundo estamos para su libertad, buscando su libertad. Quiero pedir en nombre de muchos diputados, senadores y dirigentes argentinos por la restitución inmediata de los fueros a María Corina Machado y decirle que hoy María Corina Machado es para el mundo más diputada que antes, si los fueros se los sacó Maduro. Quiero pedir la restitución de las alcaldías a quienes se las han sacado de manera irregular. Quiero pedir por el inmediato cese de las persecuciones y las masacres a los estudiantes y a la población venezolana. Por la restitución de los poderes públicos a quienes le corresponden. Y quiero, por último, pedirle a los gobiernos latinoamericanos que saquen el rabo de entre las piernas y se animen a pedir por los derechos humanos. Me da vergüenza que el gobierno de Argentina, de Uruguay, el gobierno que han sufrido la persecución, ahora defiendan lo indefendible. Por eso quiero decirles que me venían en la Argentina estos días a decir: te vas para Venezuela, no tenés miedo. Miedo tienen todas las noches los ciudadanos venezolanos y salen a la calle. No tengo derecho yo a tener miedo y no a venir aquí a acompañarlos. Por eso estamos acá. Quiero ahora entrar a plantear algunos dilemas que muy bien planteó mi compañero boliviano. El primer dilema es la primera pregunta. ¿Hay parlamento con un populismo autoritario? ¿O es el parlamento una institución básica de una democracia liberal republicana? ¿Qué parlamento había atrás de la cortina de hierro? En consecuencia,
Mi primera respuesta es que tenemos que luchar para restituir el Parlamento en aquellos países como Venezuela en primer lugar, Argentina, Bolivia, Ecuador, donde se ha perdido el Parlamento y donde la democracia está entre paréntesis. Quiero decir que claro que es una copia lo que se va haciendo y se van perdiendo no solo las libertades, sino que se van perdiendo todas las capacidades del pueblo para su desarrollo y para sus posibilidades de crecimiento y de educación. El cierre de las importaciones, la discriminación en las exportaciones, los cupos y los cepos a la moneda y a la compra de dólares, la inflación indiscriminada, son todos mecanismos de coerción, son todos mecanismos de manipulación, los subsidios discrecionales, el manejo de planes sociales para tener a la población absolutamente quieta y entregada. Es un mecanismo de manipulación y control social. Es la contracara de la libertad y el trabajo, es la contracara de una sociedad que busca desarrollarse y de un individuo que busca su plenitud. Son sociedades que construyen la pobrerización como concepto. Cuanto más pobres, más capacidad tiene ese gobierno de control social. Y las clases medias, ayer se hablaba de las clases medias como potencial, las clases medias se pobrerizan al límite de llegar a plantear que están permanentemente si se caen o no en la pobreza. Leía el año pasado un trabajo sobre que la clase media en la Argentina creció. Una gran mentira. ¿Creció en relación a qué? Creció con una comparación absolutamente terrible. Creció en base a los parámetros más bajos de sostenimiento de la clase media en América Latina. Quiere decir que decreció de lo que era. En consecuencia, ¿cuál es el crecimiento? Que hay más personas que dicen ser de clase media pero con menos ingresos, es decir, que están más cerca de la pobreza que de la clase media, porque tienen menos educación. ¿O los valores de la clase media cuáles son? La educación, el acceso a su casa, el acceso a la propiedad, la posibilidad de desarrollarse en el mundo, de acceder al mundo en el que vivimos. Exactamente lo contrario de lo que pasa en un país como Venezuela o como la Argentina, que se puede salir si el dictador quiere que salgamos a conocer el mundo. Se habla de Estado de Derecho. El Estado de Derecho se anula, se busca sistemáticamente destruirlo. Nosotros vivimos de las migajas que quedan de ese Estado de Derecho. No vivimos en un Estado de Derecho. Se construyen otras reglas que intentan sustituir. La primera regla que se constituye es la regla de la imposición de las mayorías, es decir, de la soberanía absoluta de las mayorías, y en consecuencia el intento de destrucción de todas las minorías. Y esa mayoría, inclusive, desafía el poder de revisión constitucional, está más allá de nuestras constituciones. Plantea que esa soberanía absoluta de las mayorías puede hasta derribar el concepto de control constitucional que tan importante es para un verdadero modelo republicano. Quiere contraponer la justicia de la legalidad a la justicia popular. ¿Qué es justicia popular? La justicia discrecional. La justicia de decir, usted va preso, usted se enriquece, usted se queda con esta propiedad, versus la justicia de la ley.
El derecho de propiedad desaparece contra la confiscación discrecional. Recordamos esas imágenes de Chávez diciendo, confísquese, exprópiese. ¿A quiénes? A los enemigos. Entonces, la libertad de prensa desaparece bajo un enorme aparato comunicacional en manos del gobierno. Ayer me quedé mirando Telesur. La tenía que mirar. El debate bolivariano me hacía acordar cuando en 1977 fui a Cuba a denunciar la dictadura argentina. Me sacaron de una patada porque los soviéticos apoyaban la dictadura argentina. ¿Y qué nos decían? Exactamente lo mismo. Todo el tiempo, la propaganda oficial permanente. Eso es lo que se arma y todo aquel que piensa distinto se lo destruye. Y por último, los parlamentos de obediencia debida, parlamentarios que dan vergüenza. En la Argentina votan un día la confiscación de YPF, al otro día votan exactamente lo contrario, los mismos. Obediencia debida, levantan la mano y ahí están los parlamentarios oficialistas. No son parlamentarios, son soldados del régimen. Eso no es un parlamentario. Un parlamentario discute, sabe que tiene el poder de la gente. Por eso, el populismo autoritario con Z tiene 4 características que me gustaría describirles. Es absolutamente centralista, personalista. Es ultraestatista, de un Estado que además es incapaz de todo. Tiene una tutela sobre la sociedad. La quiere cuidar, proteger, y de esa manera la controla, la inhibe, le impide crecer, le pone el zapato encima. Y por último, saca la ley como centro, controla los medios de comunicación, el dinero público, tiene superpoderes y la justicia no existe más. Por eso, a mí me parece que tenemos que empezar a pensar seriamente en cómo se construye la salida. Porque esta lógica de amigo-enemigo, esta lógica de libertad versus control es la que estamos viviendo en nuestros países. Y esto cambia la realidad política. Yo veo en la Argentina muchos partidos políticos que discuten que son de centro-izquierda. Y yo les digo, a ver, ¿qué van a discutir que son de centro-izquierda? Si el gobierno, un día de centro-izquierda, otro de centro-derecha, otro día de centro-izquierda, otro de centro-derecha, otro de izquierda pura, otro de derecha, ¿qué le importa? El poder. Su única bandera es el poder. La centro-izquierda, la centro-derecha, todo desaparece en la única lógica existente. Y por eso, ¿eso qué obliga? Obliga a la unidad de la oposición. Porque la oposición, fíjense, ¿qué es la oposición en la democracia? Es un momento, uno está en la oposición. La oposición no es un concepto. Uno está en la oposición porque no está en el gobierno, ¿no? Los republicanos están en la oposición cuando los demócratas están en el gobierno y así en cualquier país en el que la oposición es simplemente un momento. Es la espera a la reconstrucción para estar en el gobierno. Esa es la oposición en un régimen democrático. ¿Qué es la oposición en el populismo autoritario? Es el lugar de reunión de todos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos plantea el régimen? Patria, antipatria, ¿no es cierto? Oposición como antipatria. Y voy a hablar de... Armando Rivas me dijo, si no hablas de Juan Bautista Alberdi, no volvés a la Argentina. Y Juan Bautista Alberdi, ¿qué dijo? Es un déspota. Todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser traidor a la patria. Juan Bautista Alberdi, fundador de la Constitución argentina. En el siglo XIX lo dijo. Fíjense cuánto estamos atrasando. Entonces, ¿cómo salir?
La primera forma de salir es un pacto contra el populismo autoritario. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se hace este pacto? Primero comprendiendo, y esto es muy importante para mí, comprendiendo que esta concepción populista autoritaria no solamente la tiene el gobierno, también anida en muchos de la oposición. Porque muchos en la oposición es como Berlín. Algunos quedaron en Berlín Occidental y otros en Berlín Oriental, de casualidad, porque así se trazó el muro. No es que todos los de este lado eran comunistas y los de este lado eran anticomunistas. No es así. Entonces, lo que produce estos regímenes es que algunos están de casualidad en un determinado lugar. Y entonces generan condiciones, ¿no es cierto?, no para una verdadera lucha por valores, sino porque quedaron de ese lado. Entonces están permanentemente en una situación de ni. Y en este momento, en estas situaciones históricas, no existe el ni. Porque además tampoco nos dejan ellos, porque es amigo o enemigo, no hay ni. No existe el ni lo aplastan. En consecuencia, tenemos que entender que eso también nos pasa a nosotros. Y no digo a otros de la oposición, digo a nosotros que somos de la oposición. Segundo punto fundamental, estratégico. No podemos pensar en reemplazar estos regímenes populistas por regímenes oligárquicos o elitistas. Tenemos que hacerlo por verdaderas democracias liberales, republicanas, con desarrollo, con capacidades productivas, con capacidades de educación. No lo podemos reemplazar por regímenes elitistas, porque entonces no vamos a tener las mayorías de nuestros pueblos. Por eso creo que es muy importante plantearnos un camino. Y yo quiero terminar con algo que quizás no lo tendría que decir, pero es la experiencia que tenemos en la Argentina. Cuando uno está en resistencia, cuando uno está ganando esa resistencia, ¿qué hace el régimen? Te para y te llama al diálogo. Te para y te llama al diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué te llama al diálogo? Porque gana tiempo, porque busca reconstruirse, porque busca sacarte la hegemonía, porque te sienta en una mesa en la que vos no tenés nada que decir, porque ¿cómo vas a negociar con presos políticos, con muertos? No se negocia así. Nosotros, en la Argentina, tuvimos una lucha, que fue la lucha del campo. 35 días estuvimos en las calles, 35 días peleando. Y teníamos los que querían negociar, y nosotros nos mantuvimos firmes. Y teníamos minorías parlamentarias, pero construimos una mayoría al calor de esa lucha y de esa verdad que estábamos defendiendo, hasta que el vicepresidente del gobierno votó a nuestro favor y debilitó profundamente al gobierno. Y por eso me parece absolutamente fundamental entender la naturaleza de los regímenes contra los que estamos luchando. Son regímenes que solo varios meses después de ganarles una elección podemos decir que se fueron. Si nos distraemos un minuto antes, van a volver. No nos distraigamos un minuto. Lucha y resistencia son las consignas para este momento. Muchas gracias.